En un rincón olvidado de Andalucía, donde la bruma nocturna se entrelaza con el eco de antiguas leyendas, un pequeño pueblo se erige en silencio, custodiado por montañas que parecen murmurar secretos a la luna. Cada medianoche, el repique de las campanas de la iglesia resuena en el aire, un lamento que se eleva más allá de la comprensión mortal. Estas campanas no solo marcan el paso del tiempo, sino que son el llamado sombrío a aquellos que han sido condenados a vagar entre los vivos y los muertos. Las viejas supersticiones anidan en cada casa de adobe, y los ancianos del lugar susurran historias de maldiciones antiguas y rituales prohibidos. Durante la Semana Santa, cuando los pasos de los nazarenos resuenan en las calles empedradas, el pueblo se convierte en un teatro de sombras, donde las almas en pena buscan redención y venganza. Los espíritus flamencos, atrapados en un baile eterno, se mezclan con el clamor de las campanas, recordando a los mortales que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada de lo que parece. Una noche, una joven del pueblo, guiada por la curiosidad y el deseo de desvelar los secretos enterrados en su linaje, decide desafiar lo desconocido. Ignorando las advertencias de las viejas, se adentra en los oscuros senderos de la brujería, donde los ecos de sus antepasados la invitan a descubrir su pasado, pero también a enfrentar las consecuencias de invocar lo que debería permanecer sellado. Así comienza una travesía marcada por la magia oscura, donde los ecos de campanas y susurros de almas perdidas se entrelazan en una danza mortal. Un llamado a la oscuridad. Asterisco asterisco el eco de las campanas. Un llamado a la oscuridad asterisco asterisco. En un pequeño pueblo perdido entre las colinas de Andalucía, donde las sombras de los olivos se alargan al caer la noche, las campanas de la iglesia de San Bartolomé sonaban a la medianoche, resonando con una fuerza sobrenatural que hacía temblar el aire. Este antiguo ritual, sin embargo, no era un llamado a la celebración, sino un eco de advertencia, un recordatorio del pacto que los ancianos habían hecho con fuerzas que el hombre no debía desafiar. Durante siglos, el pueblo había sido testigo de eventos inexplicables, susurros en la brisa y sombras que danzaban entre los callejones empedrados. Las leyendas hablaban de espíritus errantes, de almas en pena que, al caer la tarde, emergían de la tierra para vagar en busca de redención. En el corazón de estas historias, la figura de la Llorona, una mujer que, según se decía, había perdido a sus hijos en un oscuro ritual de magia negra, se alzaba como un símbolo del sufrimiento eterno. Era la noche de la Semana Santa cuando todo comenzó. Los habitantes del pueblo, vestidos con túnicas moradas y blancas, llevaban a cabo sus procesiones, pero el aire estaba impregnado de un miedo palpable. Aquella noche, un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y la arrogancia propia de la juventud, decidieron desafiar la tradición y descender a la antigua cripta que se encontraba bajo la iglesia. Allí, se decía, reposaban los restos de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad, y al abrir la puerta de la cripta, el eco de las campanas retumbó como un grito de advertencia. Mientras descendían, el aire se tornó frío y denso, como si el mismo tiempo se detuviera. En la penumbra, los jóvenes encontraron un altar cubierto de cera derretida y huesos, vestigios de rituales olvidados. Sin pensarlo, comenzaron a invocar a los espíritus, creyendo que podían jugar con fuerzas que no comprendían. Sin embargo, el eco de las campanas resonó más fuerte, y una risa macabra se alzó entre las sombras, una risa que geló la sangre de aquellos que, sin saberlo, habían abierto un portal a la oscuridad. Desde esa noche, el pueblo se transformó. Las sombras parecían moverse con vida propia, y las almas en pena emergieron de sus tumbas, arrastrando consigo un aire de desesperación y angustia. Cada vez que las campanas sonaban, un nuevo espíritu se unía al lamento, y el eco resonaba no solo en el aire, sino en los corazones de los habitantes, recordándoles el precio de haber traspasado la línea que separa a los vivos de los muertos. La leyenda de la noche de las campanas se extendió, y los ancianos, con miradas de miedo y sabiduría, advertían a los jóvenes sobre los peligros de la curiosidad desmedida. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Los que habían desafiado lo sobrenatural comenzaron a desaparecer uno a uno, llevados por las manos heladas de aquellos que habían despertado. El pueblo, antes vibrante y alegre, se convirtió en un lugar de lamentos, donde el eco de las campanas anunciaba no solo la medianoche, sino el regreso de los eternamente malditos, atrapados entre dos mundos, buscando venganza por la imprudencia de los vivos. A medida que la bruma de la noche se cernía sobre el pueblo, el eco de los lamentos de las almas perdidas resonaba en cada rincón. Los jóvenes, una vez llenos de bravura y desafío, ahora eran sombras de lo que habían sido, atrapados en un ciclo de desesperación y terror. Las campanas de la iglesia, que antes sonaban con el ritmo de la vida cotidiana, ahora marcaban el compás de una danza macabra,
Un canto fúnebre que anunciaba la llegada de la venganza. Los ancianos, con sus rostros surcados por el tiempo y la sabiduría de generaciones, se reunieron en la plaza, murmullando plegarias y recitando antiguos conjuros, intentando ahuyentar el mal que se había desatado. Pero sus palabras se perdían en el viento, llevadas lejos por el aullido de las almas atormentadas que buscaban redención y justicia. Al caer la noche de otra Semana Santa, el pueblo de Andalucía se convirtió en un laberinto de sombras y ecos, donde la línea que separa a los vivos de los muertos se desdibujó por completo. Así, las leyendas tomaron vida, y el miedo se convirtió en el nuevo gobernante de un lugar donde la curiosidad había abierto las puertas del abismo. La historia de aquellos jóvenes que retaron lo desconocido se transformó en una advertencia. Un susurro que aún resuena en la brisa. Hay secretos que deben permanecer enterrados, secretos de un pasado sombrío. Asterisco asterisco la aldea olvidada, secretos de un pasado sombrío asterisco asterisco. La noche se cernía sobre la aldea olvidada, un lugar donde el tiempo parecía haber detenido su curso, y las sombras danzaban al ritmo de un viento helado que susurraba secretos inconfesables. Las campanas de la iglesia, desgastadas por el paso de los años, resonaban con un eco profundo y resonante a la medianoche, llamando a aquellos que habían sido condenados a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos. En la oscuridad, se decía que el sonido de las campanas no solo marcaba la hora, sino que también invocaba a los espíritus de los que habían sido olvidados por el tiempo, a los que la aldea había enterrado bajo su suelo polvoriento y olvidado. Cada año, con la llegada de la Semana Santa, los aldeanos se preparaban para los rituales que honraban a los muertos, pero también para evitar la ira de las almas en pena. Las leyendas hablaban de un antiguo conjuro, un hechizo que había sido sellado en un viejo libro de magia negra, escondido en la cripta de la iglesia. Aquellos que se atrevían a buscarlo, en busca de poder o conocimiento, encontraban no solo la sabiduría ancestral, sino también un destino sombrío, un camino lleno de sufrimiento y desesperación. El eco de las campanas traía consigo historias de traiciones y pactos oscuros. Se decía que una vez, en tiempos remotos, una joven llamada Isabela, atraída por la promesa de vida eterna, había realizado un ritual prohibido en la noche de la luna llena. Con un grupo de brujas, conjuró a los espíritus de los ancestros, pero en su ambición, desató la ira de fuerzas que habían estado dormidas por siglos. Desde aquella noche, las campanas no solo anunciaban la medianoche, sino que también traían el lamento de Isabela, condenada a vagar entre los vivos, buscando redención en un mundo que la había olvidado. Los aldeanos, temerosos de su sombra, comenzaron a evitar el lugar donde se decía que el ritual había tenido lugar. Un claro oculto entre los olivos, donde las raíces de los árboles parecían entrelazarse con las almas de los perdidos. Solo los más valientes se aventuraban a acercarse, impulsados por la curiosidad o el deseo de desentrañar los secretos que la aldea había mantenido ocultos durante generaciones. Una noche, durante la Semana Santa, un grupo de jóvenes, llenos de bravura y desprecio por las advertencias de los ancianos, decidieron desafiar las leyendas. Con velas encendidas y el sonido de sus risas resonando en el aire, se dirigieron al claro, ignorando el eco lejano de las campanas que parecían advertirles del peligro. Al llegar, encontraron el antiguo altar, cubierto de maleza, y en un impulso de arrogancia, comenzaron a recitar las palabras que habían oído en susurros a lo largo de los años. Lo que no sabían era que al hacerlo, estaban abriendo una puerta que había permanecido cerrada por siglos. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor, y el viento trajo consigo un lamento que geló la sangre en sus venas. Las campanas sonaron con más fuerza, resonando en sus corazones, un llamado a la oscuridad que jamás podrían ignorar. La línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujó, y con cada palabra que pronunciaban, estaban sellando su destino en el eco eterno de las campanas. En la penumbra de la aldea, donde el eco de las campanas resuena como un lamento, los jóvenes que desafiaron lo desconocido se convierten en meras sombras de lo que una vez fueron. La risa y la alegría de la Semana Santa, ahora ahogadas en un silencio sepulcral, son reemplazadas por susurros de almas perdidas que vagan en busca de redención. La Llorona, con su llanto desgarrador, se convierte en un símbolo de la tristeza que consume a la comunidad, recordando a todos que el precio de la curiosidad es más alto de lo que se puede imaginar. Las leyendas antiguas, que antes parecían relatos de viejas, ahora se manifiestan en cada rincón, en cada sombra. Los ancianos, con sus miradas tristes, murmuran advertencias que caen en oídos sordos, mientras la noche se adensa y la línea entre los vivos y los muertos se desdibuja. En este rincón olvidado de Andalucía, la magia oscura y las maldiciones del pasado se entrelazan, tejiendo un destino ineludible.
Las campanas que antes marcaban el tiempo ahora suenan como un lamento. Un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y que el costo de liberarlos puede ser la eternidad en la penumbra. La Semana Santa y sus misterios. La aldea olvidada, con sus calles empedradas y casas de piedra desgastadas por el tiempo, guardaba secretos que incluso el viento se negaba a susurrar. Mientras la noche caía, el sonido de campanas resonaba en la penumbra, marcando la llegada de la medianoche. Era un eco antiguo que despertaba a las almas perdidas, a los condenados que vagaban entre los vivos, y que solo se manifestaban durante la Semana Santa. Los habitantes del pueblo, sumidos en la penumbra de sus propios miedos, recordaban las leyendas que hablaban de las noches de Pascua. Se decía que, cuando las campanas sonaban a la medianoche, aquellos que habían sido maldecidos en vida eran convocados a la tierra de los vivos, buscando redención o venganza. Las tradiciones de la Semana Santa no solo conllevaban actos de fe, sino también un rito de invocación y advertencia. Las procesiones, con sus pasos marcados por el eco de las saetas y el lamento de las guitarras flamencas, se convertían en un escenario donde el mundo espiritual y el terrenal se entrelazaban. Aquella noche, la aldea se preparaba para la procesión del Santo Entierro. Las antorchas iluminaban el camino, bañando los rostros de los fieles en una luz temblorosa. Pero entre la multitud, había una figura que destacaba. Doña Inés, la anciana curandera del pueblo, conocida por sus conocimientos de magia ancestral y leyendas oscuras. Sus ojos, profundos y oscuros como el abismo, observaban el desfile con una mezcla de temor y determinación. Sabía que aquel año era diferente. El aire estaba cargado de una energía inquietante, como si los espíritus de los muertos demandaran ser escuchados. Mientras las campanas sonaban, doña Inés decidió actuar. Con un pequeño amuleto colgado al cuello, comenzó a murmurar un conjuro en voz baja, recordando las viejas supersticiones que habían pasado de generación en generación. Quien tiemble en la noche, quien clame en la oscuridad, que no encuentre paz hasta que su alma sea liberada, repetía, sintiendo que las sombras la rodeaban. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de la dirección de la iglesia. Los presentes se detuvieron, sus corazones latiendo al unísono. La figura de un hombre apareció en la puerta, su rostro demacrado y sus ojos vacíos, como si llevara el peso de siglos de sufrimiento. Era el espíritu de don Rafael, un antiguo poblador que había desaparecido misteriosamente años atrás, conocido por haber practicado la brujería en tiempos oscuros. Su llegada, en la noche de la Semana Santa, no auguraba nada bueno. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera congelado. La gente se agolpó, algunos retrocediendo, mientras otros, impulsados por la curiosidad y el temor, se acercaban al espectro. Doña Inés, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que el espíritu no había venido a buscar consuelo, sino a cumplir una antigua maldición que lo ataba a la aldea, una maldición que había sido tejida con hilos de traición y rencor. Escuchadme, habitantes de la aldea olvidada, resonó la voz de don Rafael, un eco de lo que había sido un hombre en vida. Vengo a reclamar lo que me pertenece. La sangre que fue derramada en mi nombre clama por justicia. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si respondieran a su llamada, y un viento helado recorrió las calles. Doña Inés, comprendiendo que el tiempo se agotaba, alzó el amuleto y gritó: «No puedes cruzar esta frontera. Tu tiempo ha pasado». Pero las palabras se perdieron entre el clamor de las campanas y el clamor de las almas que, en aquel instante, parecían estar más vivas que nunca. La noche se convertía en un escenario de caos y revelaciones, donde las tradiciones antiguas se entrelazaban con la magia oscura, marcando el inicio de una danza peligrosa entre lo terrenal y lo etéreo. En la penumbra de la aldea, donde la bruma nocturna se entrelaza con los ecos de las antiguas leyendas, los jóvenes que una vez desafiaron lo desconocido ahora vagan como sombras, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las campanas de la iglesia, al sonar a medianoche, no solo marcan el paso del tiempo, sino que reverberan con lamentos de almas en pena, recordando a los aldeanos el precio que se paga por la curiosidad desmedida. La presencia de la Llorona, con su lamento desgarrador, se convierte en un vigilante eterno, un recordatorio de que las puertas que se abren hacia lo oculto no pueden cerrarse sin consecuencias. Los rituales de la Semana Santa, que antes eran un símbolo de redención y esperanza, se convierten en un festín de sombras, donde las danzas flamencas resuenan con la tristeza de las almas atrapadas. En cada rincón, los susurros de la brujería y las supersticiones antiguas flotan en el aire, formando un manto de misterio que envuelve la aldea. Así, el ciclo continúa, y mientras los vivos rinden homenaje a sus muertos, la línea entre lo tangible y lo etéreo se difumina, dejándonos con la inquietante pregunta:
¿Qué secretos permanecen ocultos en la oscuridad, esperando ser desvelados? La danza de los que ya no están. La aldea olvidada, con sus calles empedradas y casas de piedra desgastadas por el tiempo, guardaba secretos que incluso el viento se negaba a susurrar. Mientras la noche caía, el sonido de campanas resonaba en el aire, marcando la llegada de la medianoche. Era un toque pesado, un eco de antiguas maldiciones que parecían llamar a las almas perdidas, a los eternamente condenados, a aquellos que habían cruzado la delgada línea entre la vida y la muerte. En el corazón de la aldea, bajo la sombra de la iglesia centenaria, se encontraba un grupo de ancianos que, con rostros surcados por las arrugas del tiempo, se reunían para contar historias de espíritus flamencos. Decían que en las noches de Semana Santa, cuando la luna se ocultaba tras nubes de tormenta, los muertos volvían a danzar, sus cuerpos etéreos envueltos en el aroma del azahar y la fragancia del romero. Se decía que aquellos que habían muerto sin recibir el perdón de sus seres queridos eran condenados a vagar por los senderos de la aldea, buscando redención a través de la danza. Una noche, María, una joven del pueblo con un espíritu indomable, sintió la llamada de los espíritus. Desde pequeña, había escuchado las leyendas que hablaban de la danza de los que ya no estaban, y aunque los ancianos advertían sobre el peligro de invocarlos, su curiosidad era más fuerte que el miedo. Decidió seguir el sonido de las campanas, que resonaban como un canto de sirena, guiándola hacia el cementerio antiguo. Al llegar, la neblina se alzó, envolviendo la escena en un manto de misterio. Las lápidas, cubiertas de musgo, parecían susurrarle secretos olvidados. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso, como si los espíritus estuvieran despertando de su letargo. En medio de aquel ambiente cargado de energía, comenzó a escuchar el lamento de una guitarra distante, tocada por manos invisibles. María, con el corazón latiendo con fuerza, se dejó llevar por el sonido. Sus pies comenzaron a moverse al compás de una danza ancestral, una danza que había sido olvidada por los vivos. Era como si los espíritus flamencos la guiaran, llevándola a través de un túnel de sombras y luces fugaces. Pero pronto, se dio cuenta de que no estaba sola. Figuras etéreas, con rostros de desesperación y anhelo, se unieron a su danza, sus ojos vacíos reflejando el dolor de siglos pasados. La medianoche se acercaba, y con cada campanada, el ambiente se tornaba más oscuro. María sintió una presión creciente, como si la danza estuviese reclamando un precio. En ese instante, comprendió que los espíritus no solo buscaban compañía, sino que exigían algo a cambio. La frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, y su alma estaba en juego. Con un último giro, María rompió el hechizo y corrió, dejando atrás el cementerio y los ecos de la danza. Sin embargo, el susurro de las campanas la perseguiría siempre, recordándole que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado de lo que jamás imaginó. La aldea olvidada, con sus secretos y sus maldiciones, jamás dejaría de reclamar a aquellos que osaran danzar con los espíritus flamencos. En la penumbra de la aldea andaluza, donde los ecos de las campanas resuenan como lamentos de almas perdidas, la curiosidad de una joven ha desatado un horror inimaginable. Las sombras que antes eran meras leyendas ahora se han materializado, y el susurro de la Llorona se siente en cada esquina oscura. Los antiguos ritos de Semana Santa, que una vez ofrecieron consuelo, se han convertido en recordatorios espeluznantes de la fragilidad entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las risas de los jóvenes, al desafiar las advertencias ancestrales, se han apagado, dejando tras de sí un silencio abrumador. Los espíritus, sedientos de venganza y redención, caminan entre los vivos, recordando a todos que las puertas que se abren no siempre conducen a la salvación. En esta aldea olvidada por el tiempo, la línea que separa la vida de la muerte se ha desvanecido, y lo que una vez fue un hogar se ha convertido en un laberinto de temor y desesperación. La oscuridad, como un manto pesado, cubre cada rincón, enseñando que hay secretos que, tal vez, debieron permanecer enterrados. Advertencias ignoradas. La maldición de los ancianos. Advertencias ignoradas. En la aldea olvidada, el eco de las campanas resonaba en la oscuridad de la noche, marcando la medianoche con un lamento que helaba la sangre. Los habitantes, ya acostumbrados al ritmo de la vida y la muerte, cerraban sus puertas con un miedo reverente, recordando las advertencias de los ancianos que, en susurros temerosos, hablaban de la maldición que acechaba tras el sonido de esos metales fríos. Las campanas, según decían, no solo llamaban a los fieles a la misa, sino que también invocaban a los eternamente malditos, aquellos que habían cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La leyenda contaba que hacía siglos, un grupo de brujas había sido condenado a vagar por la aldea, sus almas atadas a la tierra por un antiguo ritual mal logrado.
En la noche de la Semana Santa, cuando las sombras se alargaban y el aire se cargaba de misterio, las campanas sonaban para recordar a todos los que habían cruzado la línea, aquellos que habían desafiado las leyes de la naturaleza y pagaban el precio de su arrogancia. Nadie en la aldea se atrevía a ignorar las advertencias de los ancianos. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de poder a menudo llevaban a los más jóvenes a arriesgarse. Entre ellos se encontraba Isabel, una joven de espíritu indomable, fascinada por las historias de su abuela sobre el arte de la brujería y los espíritus que danzaban en la penumbra. Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y valentía, decidió seguir los ecos de las campanas hasta la colina donde se erguía una antigua cruz de piedra, un lugar donde se decía que las almas de las brujas se congregaban. Con un corazón palpitante, Isabel comenzó a recitar un conjuro que había aprendido en secreto, ignorando las advertencias que resonaban en su mente. El viento aulló, y las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor. A medida que pronunciaba las últimas palabras del hechizo, el cielo se oscureció aún más, y un frío intenso la envolvió. Las campanas sonaron con más fuerza, un canto fúnebre que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. En ese momento, Isabel comprendió que había cruzado un umbral peligroso, un punto de no retorno donde el mundo de los vivos y los muertos se entrelazaban. Los rostros de las brujas, pálidos y angustiados, emergieron de la oscuridad, sus ojos llenos de dolor y rencor. «Nos has llamado», susurraron, sus voces un eco de antiguos lamentos. «¿Qué deseas de nosotras, hija de los vivos?» Isabel, paralizada por el terror, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. La maldición de los ancianos, aquella que había ignorado, se cernía sobre ella como un manto de sombras. Las campanas continuaron sonando, cada repique un recordatorio de la advertencia que había desoído. Isabel comprendió que había desatado fuerzas que no podía controlar, un destino que la uniría eternamente con aquellas almas perdidas. En la aldea olvidada, el eco del sacrificio se entrelazaba con el silencio de la noche, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, dejando a Isabel atrapada en una danza con los que ya no estaban. La campana de la iglesia repicó a medianoche, resonando en cada rincón del pueblo como un lamento profundo. En la penumbra, las sombras danzaban al ritmo de un flamenco olvidado, un eco de almas perdidas que buscaban redención. La curiosidad de los jóvenes, impulsada por un anhelo de aventura, había despertado fuerzas que debían permanecer dormidas. A medida que la oscuridad se cernía sobre Andalucía, los susurros de la Llorona y la trágica historia de Isabela se entrelazaban, advirtiendo a los desprevenidos sobre el precio de desobedecer. El aire se volvió denso, cargado de supersticiones y viejas creencias que se aferraban a cada piedra del pueblo. Las risas se convirtieron en lamentos, y los rostros familiares se desvanecieron en la bruma, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En una noche donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, el pueblo comprendió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas. Así, el eco de los campanarios se convirtió en un recordatorio eterno de que la curiosidad, a menudo, trae consigo una sombra que consume todo a su paso. Cruzando la frontera entre mundos. La medianoche se adueñó de la aldea olvidada, y las campanas de la iglesia resonaron con un eco sombrío que atravesó la negrura como una advertencia. Cada repique era un llamado, un susurro que despertaba a los eternamente condenados, aquellos que habían cruzado la frontera entre los mundos sin el debido respeto. En el aire denso y frío, las sombras parecían danzar, un presagio de lo que estaba por venir. Los ancianos del pueblo siempre hablaban con temor de los rituales que se llevaban a cabo en las noches de luna llena, de cómo los espíritus de los flamencos, esos seres etéreos que se decía habitaban entre las notas del cante jondo, podían ser convocados para cumplir deseos o desatar maldiciones. Durante la Semana Santa, las calles se llenaban de fervor y devoción. Sin embargo, tras el fervor religioso, existía un velo de superstición que muchos preferían ignorar. Doña Carmen, la curandera del pueblo, había advertido a los más jóvenes sobre el peligro de jugar con fuerzas que no comprendían. El alma no es un juguete, decía mientras acariciaba su amuleto de azabache, y quienes cruzan sin permiso, se quedan atrapados en la penumbra. Sin embargo, la curiosidad y la desesperación a menudo llevan a los mortales a desafiar lo inexplicable. Aquella noche, un grupo de jóvenes se reunió en el claro del bosque, iluminados por la tenue luz de las velas que parpadeaban como estrellas perdidas. Con el sonido de las campanas resonando en sus oídos, comenzaron su ritual, una invocación a los espíritus de los flamencos. En su mente, el deseo de obtener poder y riquezas eclipsaba cualquier advertencia de los ancianos. Mientras recitaban palabras antiguas, la atmósfera se tornó pesada, y un viento helado sopló entre los árboles,
llevando consigo un murmullo que parecía venir de otra dimensión. De repente, las campanas sonaron una vez más, y el suelo comenzó a temblar. Las sombras se alargaron, y del fondo del bosque surgieron figuras translúcidas, seres de un mundo que habían intentado invocar. Con ojos vacíos y sonrisas que desmentían su naturaleza, se acercaron lentamente, como si reclamaran lo que les pertenecía. El aire se llenó de un lamento que no era humano, un recordatorio de que la frontera entre los vivos y los muertos es más delgada de lo que se piensa. Los jóvenes, atrapados entre el deseo y el terror, se dieron cuenta de su error demasiado tarde. Sus cuerpos comenzaron a sentir el peso de las cadenas de la culpa, mientras los espíritus danzaban a su alrededor, marcando un nuevo destino que jamás imaginaron. Las campanas, resonando en la oscuridad, eran ahora el eco de sus gritos ahogados, un recordatorio escalofriante de que, en la aldea olvidada, los rituales de la noche siempre tienen un precio que pagar. En la penumbra de la noche, el eco de las campanas resonaba, un lamento que atravesaba el tiempo y el espacio, recordando a los vivos que su curiosidad había desatado fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. La aldea, antaño vibrante con el compás del flamenco y el aroma del azahar, se había transformado en un escenario de sombras y susurros. Los rostros de los jóvenes, una vez llenos de arrogancia, se desdibujaban entre los lamentos de las almas atrapadas, clamando por redención y venganza. Los ancianos, con sus miradas cargadas de sabiduría y temor, sabían que cada campanada era un recordatorio de un pacto olvidado, un eco de una historia que hablaba de oscuridad y magia antigua. La Semana Santa se convirtió en un ritual de miedo, donde las procesiones eran interrumpidas por la presencia espectral de aquellos que habían sido condenados. La línea entre el mundo de los vivos y de los muertos se desvanecía, y el aire se llenaba de un ominoso silencio, como si la misma tierra llorara por los errores de la juventud. Y así, en un rincón olvidado de Andalucía, el tiempo se detuvo, atrapado entre el murmullo de los vivos y el grito de los condenados, recordando que hay secretos que deben permanecer enterrados, y que la curiosidad puede abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. Un destino sellado. La llegada del forastero. Un destino sellado. Las campanas de la iglesia seguían resonando, marcando la medianoche en la aldea olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un sonido profundo y penetrante que reverberaba entre las piedras antiguas, llenas de historias de amores perdidos y almas en pena. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar secretos olvidados. En ese instante preciso, un extraño llegó al pueblo, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. El forastero, con una mirada profunda y enigmática, se detuvo ante la plaza, donde las figuras de los antiguos habitantes parecían cobrar vida bajo la influencia de la medianoche. A medida que avanzaba, el suelo crujía, como si la tierra misma protestara por su presencia. Los ancianos del lugar, quienes conocían las leyendas de la aldea, lo miraron con recelo. Sabían que su llegada no era casual. En esos lugares apartados, los destinos estaban sellados por pactos antiguos y maldiciones que se transmitían de generación en generación. Mientras el forastero se acercaba a la iglesia, el eco de las campanas se mezclaba con el viento, creando una melodía inquietante. En su mente resonaban las advertencias de su abuela, quien le contaba historias sobre el alma de aquellos que cruzaban la frontera entre mundos. No te acerques a la medianoche, hijo mío. Las llamas del infierno se avivan con el sonido de las campanas, y los eternamente malditos buscan compañía, solía decirle con voz temblorosa. Pero él, impulsado por una curiosidad irrefrenable, había ignorado esos consejos y se encontraba ahora en el umbral de lo desconocido. La plaza, bañada en una luz espectral, parecía cobrar vida a su alrededor. Las figuras de los antiguos gitanos danzaban en un flamenco etéreo, sus cuerpos fluidos y sus cantos resonando con una tristeza profunda, como si lamentaran un destino sellado. Los ecos de sus voces eran un recordatorio de que la vida y la muerte estaban intrínsecamente entrelazadas en este lugar. El forastero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía percibir la presencia de aquellos que habían sido atrapados entre los dos mundos. Al llegar a la puerta de la iglesia, el forastero se detuvo. El aire se volvió pesado y el silencio se hizo palpable. En ese instante, una figura apareció en el umbral. Una mujer de belleza etérea, con una mirada que parecía atravesar su alma. Su vestido, blanco como la luna, ondeaba con un viento que no existía. Era la guardiana de los secretos del pueblo, la que conocía la historia de cada alma perdida. Con una voz suave pero firme, le advirtió: ¿Por qué has venido, forastero? Aquí no hay redención, solo el eco de las campanas que llaman a los que han sido condenados. El forastero, sintiendo el peso de su destino,
comprendió que había cruzado la línea que separa lo mundano de lo sagrado. Las campanas, con su canto sombrío, no solo llamaban a los muertos, sino que también sellaban el destino de los vivos que osaban desafiar las advertencias del pasado. La noche se cerraba a su alrededor, y las sombras comenzaban a danzar, acercándose con la promesa de un encuentro inevitable. En ese instante, comprendió que su llegada no era un accidente, sino el cumplimiento de una antigua profecía que había estado dormida durante siglos. Las campanas seguían sonando, y con cada repique, la aldea cobraba vida, revelando sus secretos oscuros, mientras las sombras esperaban su próxima víctima. La medianoche había llegado, y con ella, un destino sellado que cambiaría para siempre el curso de la historia del pueblo. En la penumbra de la noche, cuando el viento susurra secretos olvidados y las sombras danzan al son de una melodía lejana, el eco de las campanas resuena con más fuerza. En el corazón de Andalucía, la aldea se ha convertido en un escenario de lamentos, donde los jóvenes, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscan redención en medio de su desesperanza. Las leyendas de La Llorona y otros espíritus flamenquísticos se entrelazan con las almas atormentadas, creando un tapiz de dolor y venganza que se cierne sobre cada rincón. Los ancianos, con sus ojos cansados, susurran advertencias que caen en oídos sordos. La curiosidad es un veneno dulce, un canto de sirena que atrae a los imprudentes hacia lo desconocido. Ahora, cada paso que dan resuena en la eternidad, y cada susurro del pasado se convierte en un recordatorio de que hay límites que no deben ser cruzados. Así, mientras las campanas suenan a medianoche, la aldea se sumerge en un silencio ominoso, un lamento colectivo que recuerda a todos. Lo que se ha despertado no puede ser olvidado, y lo que una vez fue sagrado, ahora es un eco de terror. Consecuencias de lo desconocido. Las campanas de la iglesia seguían resonando, marcando la medianoche en la aldea olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un sonido profundo, reverberante, que despertaba ecos de un pasado que muchos preferían olvidar. En cada campanada, los habitantes sentían un escalofrío recorrer sus espinas, un recordatorio de que lo prohibido acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. La leyenda hablaba de un pacto antiguo, sellado en la penumbra de la selva y los montes que rodeaban el pueblo. Aquellos que se atrevían a desafiar el equilibrio de lo natural, a invocar lo desconocido, enfrentaban consecuencias inimaginables. Así, cada Semana Santa, mientras las procesiones recorrían las calles empedradas, los ancianos del lugar recordaban a los jóvenes que lo sagrado y lo profano debían permanecer separados, como el agua y el aceite. Sin embargo, la curiosidad de los jóvenes era un fuego que ardía con fuerza, anhelando descubrir la verdad detrás de los antiguos rituales que sus abuelos susurraban, en voz baja, junto al fuego. Aquella noche, un grupo de muchachos, atraídos por historias de tesoros ocultos y fantasmas vagando por los campos, decidieron aventurarse en el bosque. Armados con linternas y corazones rebosantes de valentía, se adentraron en la oscuridad, ignorando las advertencias de los ancianos. En el centro del bosque, encontraron un altar olvidado, cubierto de musgo y enredaderas. Las piedras estaban marcadas con inscripciones que hablaban de antiguos rituales de invocación, un eco de la brujería que había sido desterrada de la aldea. Con imprudencia, comenzaron a recitar las palabras que encontraron grabadas en la piedra, su eco resonando en la penumbra. Al principio, nada sucedió. Pero en el momento en que la última sílaba abandonó sus labios, un viento helado barrió el claro, y las campanas de la iglesia sonaron con más fuerza que nunca, como si respondieran a su llamado. Un profundo silencio se apoderó del bosque, solo interrumpido por el murmullo de los espíritus que despertaban, reclamando lo que era suyo. Los jóvenes, paralizados por el miedo, sintieron cómo una presencia los rodeaba. Figuras etéreas, con rostros distorsionados por el sufrimiento, emergieron de la niebla. Eran las almas de aquellos que habían sido condenados a vagar entre los vivos, recordándoles a los intrusos que habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Las leyendas hablaban de una maldición que se cernía sobre el pueblo, y ahora ellos eran parte de ese oscuro destino. Mientras intentaban huir, el bosque se convirtió en un laberinto. Los árboles parecían moverse, sus ramas alzándose como garras, atrapándolos en su abrazo. Las campanas resonaban cada vez más fuerte, marcando el tiempo que les quedaba. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, tragados por la oscuridad, dejando solo ecos de sus gritos en la noche. El despertar de lo prohibido traía consigo una verdad desgarradora. El conocimiento era un arma de doble filo, y aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido debían pagar un precio. En la aldea, las campanas seguirían sonando, pero ahora llevarían consigo los lamentos de los eternamente malditos,
un recordatorio de que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que parece, y que algunas puertas, una vez abiertas, jamás podrían cerrarse. En la penumbra de la aldea andaluza, donde las sombras se entrelazan con el eco de antiguas leyendas, los jóvenes se convirtieron en prisioneros de su propia curiosidad. La noche eterna, marcada por el repicar de las campanas, resonaba como un lamento profundo, un llamado a las almas perdidas que vagaban sin rumbo. La Llorona, con su llanto desgarrador, se unió al canto de los flamencos que danzaban en la bruma, tejiendo un manto de tristeza y venganza sobre aquellos que osaron desafiar lo desconocido. El aire estaba impregnado de un miedo palpable, mientras los murmullos de las abuelas resonaban en la memoria de los ancianos, advertencias olvidadas que ahora se convertían en ecos de un pasado olvidado. En cada rincón, la magia oscura se apoderaba de la vida cotidiana, transformando el bullicio de la Semana Santa en un ritual de penitencia y terror. La línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba, dejando a la aldea atrapada en un ciclo de sufrimiento y redención. Así, el misterio de la muerte y la vida se enredaba, recordando a todos que hay secretos que jamás deberían ser revelados.